Bueno, muy buenas noches a todos los participantes de este curso de 10 conferencias sobre historia de la Iglesia durante las edades moderna y contemporánea, organizado por la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de esta Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra, desde Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, con el apoyo del Instituto Nacional de Pastoral y del Instituto Jesuita Pedro Arrupe en la ciudad de Miami. También con el apoyo del Centro Belarmino aquí en Santiago de los Caballeros. Y recordarles que hay material disponible en mi página web, manuelmaza.net. Hay una sección que usted la descubrirá enseguida, está a la mano izquierda de la página, manuelmaza.net, para encontrar materiales sobre este curso. Agradeciendo también a Paola Cruz, asistente de este departamento, por todos sus envíos. Pues la Revolución Francesa siempre se ha considerado uno de los procesos que más han marcado la historia de la humanidad. Y nosotros lo vamos a examinar desde el punto de vista de lo que ocurrió con la Iglesia. Estos son procesos tan enormes que todavía hay muchos aspectos de la Revolución Francesa que se discuten. O sea que humildemente yo estoy tratando aquí de hacer una introducción, espero lo más seria que se pueda, a estos temas, sabiendo que son temas enormes que han ocupado a historiadores muy prestigiosos durante toda su vida. Esta tarde estaba yo leyendo un clásico de R.R. Palmer que habla de 12 que mandaron, 12 who rule, que fue una obra que él publicó en 1941 y todavía tiene ediciones esa obra. Este proceso se considera que va desde 1789 hasta el otoño, el final del 1799, cuando entra Napoleón Bonaparte con un golpe de Estado, que es lo que veremos en la próxima conferencia. Francia vivía una seria crisis económica. Esa crisis se entiende mejor si usted comprende que Francia fue una potencia muy importante durante el siglo XVI, XVII, y en el siglo XVIII Inglaterra logra quitarle la primacía y Francia se sintió tan humillada por el Tratado de París de 1763, por una guerra que ocurrió en la India, pero sobre todo también en América del Norte, donde Francia es sacada de la cuenca del San Lorenzo, pierde también sus posesiones en el río Ohio y pierde también muchos establecimientos en el norte del Mississippi y del Missouri. Francia, tan humillada, no perderá ocasión de vengarse de Inglaterra y la va a encontrar apoyando a los norteamericanos a buscar su independencia. Francia gastó lo que no tenía en ayudar a los norteamericanos en derrotar a los ingleses, que de hecho así fue. Nadie esperaba que ese pequeño ejército de George Washington lograse derrotar a los ingleses, y así fue. Francia también ha tenido malas cosechas. Firmó un tratado de libre comercio con Inglaterra que le inundó de productos y ya está en la bancarrota al final de la década de los 80, y nadie quiere pagar más impuestos. El clero, que está exento de impuestos, los nobles también, se rehúsan a pagar impuestos. Y como medida de emergencia, se reúne una asamblea de gente importante que de nuevo van a rechazar sus privilegios de no pagar impuestos. Fue disuelta la asamblea y entonces apelan a lo que se llama los estados generales, es decir, vamos a reunir a representantes del clero, el primer estado, de la nobleza, el segundo, y del tercer estado, que ahí bajo esa piedra entra todo el mundo, ¿no? Un gran por ciento de la población francesa. Es una asamblea tan extraordinaria que no se convocaba una desde comienzos del siglo XVII. Los franceses tenían una gran esperanza de que los estados generales
resolvieran sus quejas principales. Muchos barrios, pueblos, ciudades elaboran sus cuadernos de quejas, cahiers de doléances, ¿no? Quejas contra los diezmos y los abusos del clero, mientras que los precios del trigo son los más elevados que se han pagado en mucho tiempo por las malas cosechas. Los burgueses tienen aspiración de, así como ellos tienen ahora más dinero que nunca, tengan una mayor importancia a la hora de determinar los asuntos nacionales. Les da mucha esperanza la Revolución Americana, que ya ha concluido. Ya para 1783 se había firmado el Tratado de París. Los norteamericanos eran un país independiente, muy pronto tendrán su constitución, y los franceses ven que es posible hacer un cambio exitoso. Francia era un país en ese momento de unos 26, 28 millones de habitantes, representaba el 20% de la población de Europa Occidental. Y sabe que va a tener que pagar más impuestos, lo que nadie quiere pagarlos. Cuando llega el año en que se va a convocar los Estados Generales, 1789, el pueblo francés tiene una gran esperanza. Todo va a cambiar por fin. Es en enero de ese año que un sacerdote, un cura, el abate Sieyès, publica que es el tercer estado. Y él va a decir, bueno, nosotros somos una gran parte de la población, la mayor parte de la población. ¿Y qué poder tenemos? Ninguno. ¿Y qué queremos? Bueno, contar para algo. Ese folleto empoderó al tercer estado, que, como les recuerdo, estaba formado por profesionales, pero también por campesinos, por agricultores, por dueños de tierras, etcétera, los que no eran ni nobles ni clero, ¿no? Los estados generales empezaron con una misa y los delegados iban en procesión con velas encendidas en sus manos. Les recuerdo esto por todo lo que va a pasar. Estamos en mayo de 1789. Así era la sociedad francesa. Vemos al clero y luego el noble está montado detrás y luego el tercer estado que paga el 95% de las cargas fiscales con su duro trabajo. Lo representan como un campesino porque la mayoría eran campesinos, pero había doctores, abogados, maestros, notarios, había también comerciantes, gente que tenía pequeñas fábricas, todavía no se puede decir industria, pero hay una creciente aumento de la producción en Francia. Esa era la sociedad. En número, los nobles eran el 2%, pero tenían el 35% de la tierra. Los burgueses, la gente con cierto dinero, tenía el 35% de la tierra también. Y luego los campesinos y artesanos que tenían pequeñas parcelas. Ellos eran los que pagaban los impuestos, de los que estaban exentos tanto el clero como la nobleza. ¿De qué estamos hablando? La familia real tenía varias docenas de familias, varias docenas de personas, sí. Las familias de la gran nobleza, unas 300. Los nobles en las provincias, unos 100.000. Las dignidades eclesiásticas, diríamos el alto clero, unos 10.000. Los religiosos, unos 60.000 en un país de 25 millones. Los curas de extracción popular, la mayoría de ellos diocesanos, unos 70.000. El tercer estado representaba de 27 millones, unos 25 millones, más o menos. Era la nación, burgueses, artesanos, profesionales, abogados, comerciantes, notarios, comerciantes, en su inmensa mayoría eran campesinos. Todavía había siervos de la gleba, había gente ligada a la tierra de tal manera que no importaba que la tierra cambiase de dueño, esa gente seguía amarrado a esa tierra. Se reúnen los estados generales. ¿Cuál era la composición? Eran unos 1.139 diputados, de los cuales 270 nobles y 578 el tercer estado. 296 diputados eran el clero, de los cuales 47 obispos, 23 abades, 6 vicarios generales, 12 canónigos y 108 simples sacerdotes, muchos de ellos gente pobrísima
que dependían de la buena voluntad de sus parroquianos. El bajo clero francés era muy pobre. Las dos preguntas clave con las que se reúnen los estados generales son estas. ¿Cómo se van a reunir? Es decir, se va a reunir el clero por un lado, la nobleza por otro, el tercer estado por otro, y cómo van a votar. Ustedes se dan cuenta que el clero y la nobleza no tenían ningún miedo, porque mientras se votase por estado y se reuniesen aparte, siempre todas las votaciones la iba a ganar el clero y la nobleza. Eran 2 votos contra 1. Pero la gente como Sieyès y otros connotados, por ejemplo, Mirabeau, proponían que nos reunamos juntos y que se vote por cabeza. Eso cambia todas las reglas del juego. Para desgracia de los nobles y el clero, el rey, para castigar a la nobleza y el clero, había permitido que el ministro Necker aumentara el número de los delegados de los estados generales hasta igualarlos con la suma del clero y la nobleza. No tenían ningún miedo porque se iban a reunir por separado. Pero ahora se van a reunir juntos. Este es un esquema que cuando usted mire este PowerPoint que va a estar disponible, le puede ayudar a usted entender la fase de este proceso que nosotros vamos a estudiar esta noche. Generalmente se consideran estos pasos. Se reúnen los estados generales y muy pronto se declaran Asamblea Nacional y muy pronto se convierten en una asamblea constituyente. Y una vez que elaboran la Constitución, se constituyen en asamblea legislativa que va a interrumpir sus labores cuando caiga la monarquía y obliguen a la elección por voto de los hombres de Francia a una convención nacional. La convención que va a durar hasta el 95. Y ahí hay una toma de poder por un grupo de franceses, se forma el directorio que tiene apoyo militar y va a estar gobernando Francia hasta el otoño de 1799, cuando entre Napoleón Bonaparte. Y en cada una de estas columnas usted tiene como los eventos más importantes. No me voy a detener en esto porque creo que se va a entender mejor si yo voy recorriendo pantalla tras pantalla lo que vamos a estudiar. Ya el 17 de junio, los estados generales se constituyen en Asamblea Nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que se van a reunir juntos y que se va a votar por cabeza. Al principio, la nobleza no aceptaba esa división y seguía reuniéndose por separado, pero poco a poco, 149, me faltó la palabra sacerdote, y 23 obispos cruzan, abandonan la asamblea del clero para reunirse con el tercer estado. Hay una frase muy famosa, yo la voy a decir de la manera más decente que la puedo decir en español. Dicen, han sido estos malditos curas los que nos han dañado, dicen los nobles, porque este grupo de obispos y de sacerdotes cruzan para reunirse con el tercer estado. Y por fin, el 27 de junio, el monarca tiene que ceder a que se reúnan y él da su visto bueno y ya se constituye la Asamblea Nacional, que pronto en julio se vuelve Asamblea Constituyente. Empiezan a elaborar una constitución, pero ellos se dan cuenta que el rey está reuniendo tropas cerca de Versalles. Todavía la familia real está en Versalles, ese castillo que construyó Luis XIV para tener cerca de sí a la nobleza. Y como el rey está trayendo tropas, los delegados organizan con la población de París el buscar armas y crear una milicia nacional y una guardia nacional. Y esta es la fiesta nacional de Francia hasta el día de hoy. La toma de la Bastilla, 14 de julio de 1789, que en realidad, desde el punto de vista táctico, no era tan importante, pero tuvo un valor como simbólico, el que ellos lograsen encontrar en ese castillo pólvora y armas. No encontraron tantas armas. Ese es el verano
de lo que se llama el gran miedo, la grande peur, el gran pánico. ¿Por qué se llama así? Porque a lo largo de toda Francia, en las zonas rurales, bandas armadas queman haciendas, queman castillos, invaden haciendas importantes de nobles que tienen mucha tierra y queman todos los papeles que pueden usarse para reclamar deudas, para reclamar títulos de propiedad, vasallaje, diezmos, impuestos, etc. Hay muchos incendios y una cosa lleva a la otra. Hay bandas que se quieren proteger de las bandas y hay también gente que dice que vienen las bandas y no viene nadie, pero por si acaso van quemando. Y toda Francia vive ese estado de pánico. Y en París, mientras dura el gran pánico, en agosto de 1789 se declara abolido el feudalismo. Es decir, que la gente que está trabajando la tierra van a pasar a ser dueños de ella y que no tienen que pagarle tributos ni a la nobleza ni al clero. Eso fue algo tan grande, eso fue un cambio tan grande que dieron gracias con un Te Deum y también quedaron disueltos, abolidos los diezmos de la iglesia. Y ahí mismo se nacionalizan los bienes de la iglesia, las tierras de la iglesia. Se suprime el impuesto que hay que mandar a Roma por el primer año de lo que recaude un obispo y nadie puede tener más de un beneficio en la iglesia. Esos bienes eran tan grandes que los revolucionarios van a imprimir papeles, les asignan unos billetes, como aquí hubo los billetes de Lili, ¿no? Que tienen como respaldo la venta de las tierras de la iglesia. Ese verano, en agosto, el 26 de agosto, se aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Fíjese, en los Estados Unidos se inspiraron mucho en la Declaración de Derechos de Virginia y para hacer una declaración de derechos. La France hizo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde se aprueba, entre otras cosas, la libertad de conciencia y de culto, de reunión, es algo hecho a partir de lo que los revolucionarios y los delegados consideran como evidente, ¿no? Algo así, poco inspirado en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que eran verdades también evidentes, ¿no? Pronto se nacionalizará todo el oro y la plata que tengan las iglesias. Y este obispo, Talleyrand, que era un hombre bastante inmoral, ofrece los bienes de la iglesia para que la nación francesa enfrente sus necesidades. La deuda de la nación francesa, como se dijo, es enorme. Pues quedan todos los bienes de la iglesia a disposición de la nación francesa. Y esos bienes se ponen a la venta y hasta María Antonieta, la esposa del rey Luis XVI, compró bienes de la iglesia. Ustedes se dan cuenta que es una situación cambiante, efervescente, impredecible. Ahora estamos en 1790 y en febrero se seculariza la vida religiosa. Es decir, no va a haber más religiosos ni religiosas en Francia porque un ser humano no debe de emitir votos, piensa los revolucionarios franceses. Y por fin ya todo el patrimonio de la iglesia, lo que quedaba, se expropia. Se cierran muchos conventos como actividades improductivas y se respetan los que se dedican a la enseñanza y la beneficencia. Se suprimen las órdenes contemplativas y algunos aspiraban a que se declarase el catolicismo como religión de Estado. Eso no ocurre. Y el mismo Luis XVI tiene grandes escrúpulos si debe de firmar estas medidas que acaban con la vida religiosa en Francia. Los religiosos franceses llevaban muchas escuelas, muchos hospitales, que no eran como los de ahora, eran centros donde se atendía gente pobre, se ocupaban de ancianos, se ocupaban de educar niños, niñas, menos niñas, por supuesto, y también de alimentar a mucha gente pobre. Este fue tal vez uno de los grandes inspiradores de lo que se conoce como la Constitución Civil del Clero,
Los revolucionarios se van a pronunciar sobre lo que debe ser la iglesia. Este es el gran Talleyrand. Este hombre era tan hábil que va a ir más allá de Napoleón Bonaparte. Va a estar en todos los gobiernos, un poquito de desgracia un tiempo, pero él va a estar en todos los gobiernos hasta después de Napoleón Bonaparte. Estuvo hasta en el Congreso de Viena, como en 1815, como delegado de Francia. Él tenía una vida inmoral, era público que este hombre no respetaba la castidad, etc. Y era un hombre muy hábil, suma con conexiones en todas partes, ¿no? Aquí vemos a Talleyrand asesorado por el mismo demonio, así lo representaban sus enemigos. Talleyrand tuvo muchos enemigos, sobre todo dentro del clero, que no quiso aceptar las medidas de la revolución. La gran medida contra la iglesia fue la Constitución Civil del Clero, que se aprobó el 12 de julio de 1790. Esas medidas establecían que Francia tendría tantas diócesis como departamentos. Los revolucionarios dividieron a Francia con mucha lógica en una serie de departamentos muy bien pensados. Y entonces ellos dijeron que sobraban diócesis y que cada departamento tendría su diócesis y las demás se iban a cancelar. Pasaron a decir que los colegios electorales elegirían al párroco, que sería consagrado por el obispo, y luego también los mismos párrocos elegirían obispo, que contaría con la aprobación del Papa. Y aquí está la medida tal vez que causó mayores problemas. Todo clérigo tenía que prestar juramento de ser fiel a la nación, a las leyes, al rey en ese momento y a la Constitución. Así la iglesia francesa quedaba constituida por funcionarios asalariados, casi independientes del Papa y sometidos al Estado. Esa misma Constitución creó un gran problema entre los obispos franceses. Le escribían al Papa manifestando su preocupación. De 135 obispos, 123 apoyaban al Papa y estaban en contra de lo que la revolución había establecido. El 27 de noviembre se exigía el juramento cívico a una constitución que todavía no había sido elaborado. Solo 4 obispos juraron. Y en enero del año siguiente, prácticamente el 70% del clero no juró, aunque perdieron las pensiones al no jurar. Muchos obispos en este momento, al comienzo de 1791, sintiendo el peligro que representaba el no jurar, el enfrentarse a la revolución, abandonaron sus diócesis. Por fin, en 1791, Pío VI se pronuncia el 10 de marzo en el breve Quod Aliquantum, donde declara que la Constitución Civil del Clero es cismática y los que la hubieran jurado estaban suspendidos, es decir, no podían celebrar ni presidir ningún sacramento. Por el mismo breve, las ordenaciones de obispos nombrados por el gobierno eran declaradas sacrílegas y se condenaba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se sorprenderán todos los meses que tardó el Papa en condenar esta Constitución, pero el Papa pensaba que iba a haber un arreglo y así él evitaría perder. Él tenía 2 condados que pertenecían a la Santa Sede, Aviñón y Benassán. Esos 2 condados le pertenecían y él tenía la idea de que podía conservarlos. De hecho, los perdió. A finales de abril de ese año, de 1791, ya había 60 obispos consagrados siguiendo los lineamientos de la Constitución Civil del Clero. En ese año, en junio, es cuando la familia real casi consigue escapar de Francia. Llegaron a una decena de metros de la frontera, pero los descubrieron, fueron reconocidos y devueltos con gran aparato a París. Ese es el verano que inicia la revuelta de Haití. Todos los pronunciamientos de la Revolución Francesa
le llegaban a los blancos, tanto a los ricos como a los pequeños, les Petit Blanc de Haití, y muchos mulatos que sabían leer y algunos esclavos que sabían leer conocían esos pronunciamientos de igualdad y de dignidad de todo ser humano. Inspirados en esos pronunciamientos, 500.000 de esclavos en la colonia más próspera de Francia en el mundo se rebelaron el verano de 1791. En septiembre se proclama la nueva Constitución y en noviembre se exige que todo eclesiástico preste juramento cívico y los que no lo hagan serían considerados rebeldes. En octubre de ese año, al 10 de agosto de 1792, se prolongan las labores de la llamada Asamblea Legislativa. Había una constitución y ahora había que elaborar leyes que concretizasen toda esa serie de medidas. Como verá, esa asamblea se verá interrumpida violentamente en agosto de 1792. Inicia el 792 y Francia le declara la guerra a Austria. Es curioso notar que todo el mundo quería la guerra. Los girondinos, porque pensaban que eso les iba a dar mayor control y mayor prestancia política en medio de la población, eran tal vez los que estaban más organizados en ese momento, venían de las provincias, sobre todo de una zona que se llama la Gironde, y el rey también quería declarar la guerra a Austria porque pensaba que Francia sería derrotada y los vencedores, léase su cuñado, el hermano de la esposa, le devolvería el poder. También a mucha población de Francia que estaba enfervorizada con las ideas de la Revolución Francesa deseaba ir a la guerra contra esos reyes y tiranos que ellos despreciaban. Para mayo 27 se aprueba que todo sacerdote refractario, es decir, los que no juraron, que fuese denunciado por 20 ciudadanos, fuera deportado. En ese momento, la deportación era como ser condenado a muerte, porque muchas veces los barcos esperaban meses para viajar y también ser enviado a Guyana era muchas veces una muerte segura por todas esas fiebres que había. El 5 de julio se declara que la patria está en peligro porque la guerra no va bien para los franceses. El 10 de agosto se interrumpen los trabajos de la Asamblea Legislativa. La Comuna, las masas de París, irrumpen en esa asamblea y exigen que se vote una convención por delegados electos por sufragio universal. Claramente hay dos poderes. Estaba la Asamblea Legislativa, pero el verdadero poder está en la Comuna Popular, que tiene secciones armadas, y ahora cada vez más se notará que la Comuna es la que apoya una línea revolucionaria. Cae la monarquía y todo sacerdote no juramentado debía de abandonar el país en 15 días, o si lo encontraba sería enviado a Guyana. O sea que estamos al final del verano de 1792. Vamos a mirar un momento lo que viene hasta prácticamente terminar esta conferencia. Vamos a ver los inicios de los trabajos de la convención, donde primero van a tener la supremacía los girondinos y luego vendrá la supremacía jacobina con el régimen de terror. Luego vamos a estudiar cómo se reaccionó contra el régimen de terror, como fue en verano, y hay un mes de verano que se llamaba el termidor. Esa fase se llama la reacción termidoriana. Y luego, ya en el 1795, vamos a estudiar los 4 años de labores del directorio. O sea que vamos a ir recorriendo estas tres etapas. Estamos todavía en 1792 y la guerra no va bien para Francia. Tanto miedo tienen los revolucionarios que masacran a los presos. Ven en los presos hombres y mujeres que los pueden acusar en caso de una victoria de Austria, por ejemplo. Entonces, para evitar ser acusados, matan a todo el que esté en la cárcel prácticamente. Había muchos sacerdotes,
presos porque eran sospechosos, unos 300. A todos los masacraron, entre ellos a un jesuita haitiano. Había sido jesuita porque en ese momento, como saben, no existía la Compañía de Jesús, que había sido suprimida casi 20 años antes, en 1773, por Clemente XIV. Asesinan a Jean-Julius Bonnot, un haitiano que era sacerdote, un hombre muy activo contra la constitución civil del clero, un sacerdote muy apostólico. Las masas, conmovidas por las derrotas militares y por la traición, van a las cárceles a matar a todos estos presos. Los sacerdotes que se van refugiando en otros países llegarán a ser 40.000. Por cierto, que hicieron un gran papel en Inglaterra. Muchos anglicanos se sorprendieron de la calidad humana del clero francés que se refugió en Inglaterra. En el 1792 se exigía un nuevo juramento. Juro ser fiel a la nación, mantener con toda mi fuerza la libertad, la igualdad, la seguridad de las personas y de las propiedades, morir si es necesario para que se ejecute la ley. La ley representaba todo lo que los revolucionarios querían para Francia. Ellos querían crear una Francia nueva, libre de tantas injusticias, es cierto, pero a imagen y semejanza de ellos. Ya el Papa había condenado la libertad de conciencia que se reconocía en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este va a ser un tema que nos va a acompañar hasta que termine este curso, la libertad de conciencia, cómo la Iglesia tuvo una gran dificultad en reconocer este derecho humano. Estamos todavía en 1792 y en septiembre todos los registros de nacimiento, matrimonios y muerte pasan a las oficinas municipales. Y el 21 de septiembre se instaura la República en Francia. Es la primera república. Estamos ahora en 1793. Luis XVI es ejecutado. Yo creo que uno de los motivos principales de esta ejecución es todo lo que él representaba, pero también en los meses finales del 1792, un artesano que le había construido un armario secreto al rey le revela a los revolucionarios que ese armario existe y dónde localizarlo. Los revolucionarios se adueñan de esos documentos y descubren que el rey ha estado en comunicación con su cuñado de Austria, con el rey de Prusia, incitándolos a que invadan Francia para que de nuevo lo coloquen a él en el poder. Ese fue uno de los grandes motivos de la ejecución. Por cierto que los girondinos en ese momento, que tenían preeminencia en la convicción, fueron los que más empujaron para que el rey fuera ejecutado, aunque algunos de ellos lo defendieron y hubo un abogado que también lo defendió. Más tarde él mismo será ejecutado. El decreto del 23 de febrero de nuevo reclutaba más hombres. Cada vez más Francia está amenazada, ya está en guerra con España y pronto entrará en guerra con Prusia, Holanda e Inglaterra. Francia llegó a tener casi 1 millón de hombres bajo las armas. El genio de todo esto era un francés llamado Carnot, que por cierto más tarde trabajaría también para Napoleón Bonaparte por unos meses. Tenía un gran talento organizativo y una capacidad de trabajo impresionante. No sé a qué hora dormía este hombre. A veces muy tarde en la noche, cuando él sea electo al Comité de Salud Pública, este hombre trabajaba hasta la madrugada. Una imagen de la ejecución del rey que sacudió mucho la conciencia europea. No es el primer rey ejecutado. El primero fue Carlos I de Inglaterra. Creo que fue en 1649, durante la primera de las revoluciones inglesas, después de su lucha contra Oliver Cromwell. Bueno, ahora tenemos a Luis XVI. En marzo de ese año se subleva una zona muy católica y tradicional, la Vendée, y organizan un ejército. Esta gente llevaba, muchos de ellos, un detente del corazón de Jesús. Francia se siente amenazada. Esta rebelión fue reprimida de una manera violenta. Hasta el día de hoy
hay un gran debate entre los franceses sobre el calibre de la represión. Bueno, estos campesinos rebeldes tampoco eran santos. Esta gente masacró también muchos soldados de la convención y también trataron de unirse con los ingleses para derrotar a la revolución, pero se comunicaron muy mal y los ingleses le prometieron ayuda y tardaron más de un mes en empezar a buscarlos y nunca lograron unir sus esfuerzos. Para abril de ese año, los revolucionarios se dan cuenta que tienen que crear una sola autoridad para poder dirigir todos los esfuerzos. Y ese va a ser el Comité de Salvación, el Comité de Salud Pública. Es un fenómeno que ocurre en todas las revoluciones, la concentración del poder. Y inicia el terror ese verano. Los sans-culottes, sí, franceses que no usaban el culotte, que es un pantalón corto que llega hasta la rodilla, ellos personificaban la igualdad y sus enemigos son los enemigos de la igualdad, de la sociedad virtuosa y pobre con la que sueñan. No solo los nobles, los ricos, sino también los poderosos. A ellos hay que tenerlos bajo la amenaza de la guillotina, que sea un instrumento que pretendía ejecutar a la persona rápidamente. La Comuna de París aspira a quitar toda idea religiosa que ellos llamaban superstición, fanatismo, para que haya una sana filosofía moral. Entre otros, estas eran las ideas de Jean-Jacques Rousseau, uno de los inspiradores de la Revolución Francesa. Esta gente creía en una religión que se inspirase en la naturaleza, porque rechazaban toda revelación. Por eso todos estos filósofos miraban a la Iglesia Católica como una gran superstición, porque no era una religión natural. Estamos todavía en 1793. Ya el clero constitucional cuenta con unos 30.000 sacerdotes y hay un enfrentamiento entre las dos iglesias que se va a prolongar hasta los tiempos de Napoleón Bonaparte, tema de nuestra próxima conferencia. Los sacerdotes refractarios, los que no juraron, seguían en contacto con los obispos exiliados. Ya para junio del 93, los girondinos son eliminados. Primero fueron presos y luego fueron ejecutados, fueron reprimidos. El terror se acrecienta luego del asesinato de Marat, un revolucionario muy querido, un gran propagandista de las ideas revolucionarias. Y para julio de ese año, Robespierre asume el poder. Es un dato curioso que Robespierre dura exactamente mandando un año, ¿no? De 27 de julio a 27 de julio. Y de nuevo hay un reclutamiento masivo de una magnitud que por primera vez se puede decir que una nación entera esté en armas. En octubre, como el calendario católico todavía marca mucho la vida de los franceses, es sustituido por otro calendario. Se elimina el domingo y el día de descanso va a ser cada 10 días. Son semanas de 10 días. Se establece el culto a la razón para tratar de liquidar a la Iglesia Constitucional e evitar también el ateísmo. Se trataba de que los sacerdotes constitucionales dejaran de ser sacerdotes, pero muchos de ellos rechazan el dejar el sacerdocio. Se establece el culto a la diosa razón en Notre Dame de París. Hay toda una liturgia donde una actriz vestida con una túnica blanca, un manto azul y un gorro rojo se sienta en un trono de terciopelo en Notre Dame de París. Algunos revolucionarios querían descristianizar Francia y otros no, porque sabía que los contrarrevolucionarios podían presentar a los revolucionarios franceses en una mala luz por oponerse al cristianismo, ¿no? De hecho, Robespierre, por ejemplo, no estuvo nunca de acuerdo con el ateísmo, por ejemplo, o con que se persiguiera a los católicos, por lo menos en teoría, ¿no? También se suprimió la enseñanza del clero
y estaban persuadidos de que la superstición cristiana desaparecería bajo la luz de la razón. La religión era algo individual y no debía incidir en la vía política. Hubo grandes escándalos como este del obispo Goebel, que se apareció en la convención para entregar su anillo episcopal y su pectoral, abjurando del presbiterado. Decía que había visto la luz, que lo habían convencido, que todo lo que él había hecho hasta ese momento estaba mal. Un orador proclamaba: el fanatismo había cedido definitivamente al puesto, a la justicia, a la verdad, y que en adelante ya no habría más sacerdotes ni otros dioses que los dados a conocer a la humanidad por la naturaleza. Ese es como un gran concepto de la Revolución Francesa. Algunos pensaban que se dejase creer a la gente en un Dios benévolo que velase sobre sus vidas. Puede ser una creencia popular y la revolución era popular. Era corriente entre los sacerdotes perseguidos el unir la defensa de la fe con la defensa de la monarquía y del régimen que había dominado Francia antes de la revolución. Esto lo vamos a ver de nuevo en la próxima clase y todavía en la otra también, en la quinta conferencia. Esta simbiosis, ¿no? De que a mí me respetaban en el régimen anterior a la revolución, luego eso es lo que yo busco, pensaban algunos sacerdotes. Una imagen de la muchacha representando a la diosa razón con el coro de compañeras que la exaltan y la engrandecen. Estamos ahora en 1794, donde se va a instaurar la fiesta del Ser Supremo. Esta fiesta fue fatal para Robespierre porque el gran oficiante era él mismo. Y habrá gente que diga, pero ¿será que este hombre espera proclamarse dictador o gobierno único? Siempre los revolucionarios tenían mucho miedo del gobierno único, por eso crearon un comité y nunca permitieron que ningún general tuviera mucho poder. Tenían mucho miedo de que un general se alzase con el poder. De hecho, ese verano, Francia es victoriosa en las guerras y tanto el terror como las victorias no van juntos, porque el terror se justificaba porque Francia estaba en peligro, pero ahora Francia es un peligro. Francia es la que ha pasado ahora a la ofensiva. Por ejemplo, pronto es que Francia va a invadir España, y para los que estamos relacionados con la República Dominicana sabemos que eso dio el Tratado de Basilea de 1795, que entregó el Santo Domingo español a la isla entera, al dominio de Francia. Fue algo verdaderamente increíble que cuando los colonos y tantos ciudadanos establecidos en esta zona oriental de la isla conocieron su destino. Robespierre caerá por obstinarse en unir dos términos que han acabado por ser contradictorios: el terror y la victoria. Para que usted vea este dato, cómo aun en medio del terror había una gran actividad católica, sobre todo llevada por sacerdotes diocesanos. A los religiosos los habían expulsado de Francia, pero muchos diocesanos, a riesgo de su vida, mantuvieron la fe católica, visitando a los católicos y reuniéndose con ellos. Hagamos un balance de este final del terror. Que se sepa, se pueden contabilizar 17.000 condenas capitales y se puede establecer que de 35.000 a 40.000 personas fueron asesinadas, diríamos, durante el terror, pero se sabe que hubo mucho más porque hubo una represión no controlada, con decirle que en algunos lugares mataron gente a cañonazos o hundiéndolos en barcos, ¿no? En julio, de 83 obispos constitucionales, 25 habían apostatado. Y de 29.000 sacerdotes, ya 24.000 habían abandonado el sacerdocio. El 18 de septiembre se aprueba un decreto que libera al Estado francés de sus obligaciones con el clero. Es el momento en que un obispo que simpatizaba con la revolución tiene un discurso durante la reacción termidoriana diciendo: en Marruecos
hay más libertad religiosa que en Francia. Esa fue la señal para que muchos sacerdotes se atrevieran a hablar de tantos excesos como se habían cometido. Después de la reacción termidoriana, tenemos la administración del directorio. El directorio va a gobernar Francia desde 1795 hasta el otoño de 1799. Es un grupo de hombres que protege los intereses del gran capital, de la gente que comerciaba, que producía, porque Francia estaba casi al borde del colapso económico con todo este desorden. Francia vive en un continuo sobresalto y esta gente quería que hubiese estabilidad. Y ahora que Francia tiene ejércitos victoriosos en toda su frontera, ellos van a aprovechar, el directorio va a aprovechar para que esos ejércitos roben y saqueen todos esos países que están invadiendo. En febrero de 1795 se declara la ley que separa la Iglesia del Estado, pero la división entre los curas que juraron y los que no juraron se mantiene, y lo mismo los católicos que aceptaron y los que no aceptaron la Constitución. Poco a poco se va abriendo la mano, aunque verán que después se cierra de nuevo. Algunos sacerdotes pueden recuperar algunos establecimientos religiosos a condición de someterse a las leyes de la República. Pero hay algunos sacerdotes que no juraron la Constitución, que se niegan a recibir nada de los revolucionarios, con esa palabra famosa non possumus, no podemos. En el 96 se descubre un complot que quiere repartir la propiedad. A toda esta gente los van a matar. Y un general que se ha hecho muy popular en Francia es destinado a Italia. El directorio se da cuenta de que Bonaparte tiene muchos seguidores y entonces lo mandan a la comandancia del ejército que opera en Italia. Para la primavera del 96, Napoleón se adueña de Milán y, como está muy cerca de los territorios pontificios, le pide al Papa Pío VI en ese momento, Pío VI, el sucesor de Clemente XIV, que retire su condena de la Constitución Civil del Clero. El Papa se niega y el ejército de Napoleón invade los estados pontificios. Se logra un acuerdo, lo que se llama el armisticio de Bolonia. Pío VI debía pagar 21 millones de escudos, entregar obras de arte, manuscritos valiosos y asegurar su neutralidad política. Napoleón está combatiendo en Italia, entre otros, contra el ejército austríaco, y se sabe que el Papa tiene mucha relación con los austríacos, de modo que le pedía que fuese neutral. En junio se calculaba que ya de 12 a 13.000 sacerdotes habían regresado, de los que no juraron la Constitución. Y en agosto de ese verano del 97, mediante un decreto se reconocía a todos los sacerdotes juramentados o no el pleno derecho de ejercer su ministerio. Pero por ese momento no se aplicaba. Antes, la ciudad de Mantua, en Italia, se había rendido a las tropas revolucionarias y bajo presión de las tropas invasoras se firma el Tratado de Tolentino en el 97. De nuevo, el Papa tiene que entregar dinero, ¿no? El Papa tenía que entregar 30 millones de ducados y 5 millones en joyas, ceder a Aviñón para siempre y el condado venecino, eso estaba en Francia, y dejar a Bolonia, Ferrara, Romagna, ¿no? Y temporalmente ceder a Ancona, Macerata, Perugino, Camerino, hasta que él pagase todo lo que le exigían las tropas napoleónicas que el Papa pagase. Ustedes se dan cuenta que los italianos, que nunca han sido un país hasta ese momento, empezaban a soñar si todos esos territorios pudieran unirse bajo un solo mando. Napoleón había creado varias estructuras, ¿no?, para recaudar, etcétera, y había invadido muchos territorios, y muchos italianos sueñan
que tal vez bajo el dominio de Francia ellos logren formar un país. A inicios del 98 se dan las órdenes de arresto contra sacerdotes en Francia y Bélgica. Fíjese, paso atrás, ¿no? Antes los toleraron, ahora de nuevo se les amenaza con arresto. De hecho, el pueblo los protegió. Solo el 10% fue arrestado y solo 300 fueron deportados. Muchos de ellos, entiendo yo, que fueron a Guyana que los deportaban. Les recuerdo que el clima era un clima muy malsano y había mucha malaria, muchas fiebres palúdicas, ¿no? En los inicios de 1798 matan en Roma en unos disturbios a un general francés y el directorio ordena que Roma sea ocupada militarmente. 15 de febrero de 1798, el general Berthier entra en Roma y proclama la República. El Papa vivirá como preso en Florencia, privado de la asistencia de sus consejeros. Entonces aquí tenemos por primera vez en mucho tiempo a un Papa preso. Yo creo que habría que remontarse a comienzos del siglo XIV, cuando Bonifacio VIII, que los franceses lo hicieron preso por un tiempo, yo no sé cuánto duró eso, pero sé que el pueblo lo liberó, ¿no? Este hombre no tendrá esa suerte y como se temía que lo liberasen, lo van a ir moviendo hacia el norte de Italia, ¿no? En ese momento, muchos obispos identificaban la fe católica con la monarquía. Por ejemplo, Monseñor de Nicolai, la religión católica no podría subsistir sin la monarquía. Esa va a ser una idea que va a quedar en la iglesia por mucho tiempo. La vamos a ver en la próxima conferencia y todavía en varias conferencias más. Otro obispo decía de la FARC, la idea de que la monarquía no era necesaria para el bienestar terreno era herética. O sea que ellos pensaban que el modelo ideal de gobierno establecido por Dios era la monarquía. Esto es una idea que acompañaba a los reyes, sobre todo desde la Edad Media. Por ejemplo, el problema de los ingleses con sus reyes es lo que se llama el derecho divino de los reyes, que se creían Jacobo I, Carlos I, que ellos gobernaban por la gracia de Dios, porque Dios los había puesto ahí, ¿no? Y los franceses, por supuesto, negaron eso. Francia era una república. Pío VI fue, como les decía, trasladado hacia el norte de Italia porque los austríacos podían rescatarlo. El hombre estaba muy enfermo, pero sin importar eso lo envían a Florencia y a marcha forzada lo obligan a cruzar los Alpes y muere en Valence en agosto de 1799. Con este epitafio en la tumba: cuerpo de Pío VI, soberano pontífice. Pío VI, que parecía que no mataba una mosca, ¿no?, dejó instrucciones de cómo efectuar el cónclave próximo en circunstancias extremas. La gente del directorio juraba que él sería el último papa de la historia, pero en la caja en la que lo enterraron, en un tubo de plomo, se logró dejar otro epitafio que escapó a la atención de los oficiales del directorio. Y también registraron su muerte de esta manera: falleció el ciudadano Bracci, Pío VI, que ejercía la profesión de pontífice. Bonaparte se ha hecho muy famoso y cada vez tiene más poder. Todos los ejércitos de Italia están bajo su mando y ahora el directorio lo envía a asaltar Egipto. Tiene sentido porque por Egipto pasaba gran parte del algodón de la India, que mantenía una de las industrias más importantes de la naciente revolución industrial en Inglaterra. Era la industria textil, que dependía completamente del algodón de la India. Más tarde, en el siglo XIX, también va a depender mucho del algodón de Norteamérica, de los estados del sur. Pero en este momento, el punto clave era Egipto, porque a través del Mar Rojo y luego al Mediterráneo cruzaba ese algodón. Y para allá envían a Napoleón Bonaparte. Napoleón, que tiene victorias en tierra, pero es derrotado, una derrota terrible,
a manos de Nelson, que será su némesis, ¿no? El almirante Nelson, que lo derrota en Abukir. Pero en Francia no se sabe que Napoleón ha sido derrotado. Y en Francia hay políticos, militares, hombres de mucho dinero que se dan cuenta que el directorio no es estable, que Francia está amenazada por los ejércitos de Austria, de Inglaterra sobre todo, y que necesita mejor orden, mejor control, un gobierno unificado, y están tramando un golpe de Estado. Bonaparte es parte de ese golpe de Estado. A finales de 1799 ocurre lo que se llama el golpe de Estado del 18-19 Brumario, donde Francia, de ser un directorio, pasa a ser un consulado. El alma de todo esto, el hombre que ideó todo esto, fue el abate Sieyès, que fue el mismo que hemos visto a comienzo de esta conferencia, con ese folleto que se llama ¿Qué es el tercer estado? Este fue el hombre, Sieyès, que en enero de 1789, el año en el que se reunieron los Estados Generales en mayo, él es el que escribe ese folleto que empodera a los hombres del tercer estado para que se den cuenta que son la mayoría, la inmensa mayoría de la nación francesa y que debieran tener un decir en las cosas de Francia. Fue así que comenzó la Revolución Francesa en aquel mayo de 1789. Y ahora Sieyès de nuevo está pensando que él va a controlar a este generalito, a este Napoleón, que él lo va a manipular, y con él y Duclos forma un consulado. Son 3 cónsules y él piensa que él va a poder controlarlo, ¿no? Como pensaban Hindenburg y von Papen, que iban a controlar a un cabito llamado Hitler, ¿no? Un político que iba creciendo, pero que no merecía mucho cuidado. En 1799, en Brumario, se establece el consulado. Nadie lo sabe todavía. En la tarde del 19, Brumario, pero al cabo de 10 años, frente al pretendiente de la legitimidad, la Francia revolucionaria ha encontrado por fin su rey. Oh, es decir, una ironía, ¿no? Porque esta gente le cortaron la cabeza a un rey y antes de 5 años, lo veremos en la próxima conferencia, Napoleón se va a nombrar emperador. Digo, el pueblo lo va a nombrar en un plebiscito que él organiza, que probablemente haya sido legítimo, es decir, haya sido, diríamos, honesto, ¿no? Por supuesto, hubo mucha manipulación, etcétera, y tal vez no era bueno para la salud el negarse a votar, ¿no? O sea que pasamos del absolutismo de los Capetos al absolutismo de Bonaparte. Aquí vemos esta imagen del Consejo de los 500 proclamando a Napoleón cónsul, proclamando el consulado. Por cierto, que el hermano de Napoleón, Lucien Bonaparte, que era militar y tenía tropas en París, colocó a un soldado con bayoneta detrás de cada uno de los delegados del directorio. Eran 500, ¿no? O sea que ahí votó todo el mundo como quería Napoleón. Y aquí entonces vamos alcanzando un punto importante en esta conferencia, porque nosotros en lo próximo que veremos en esta serie de conferencias es a Napoleón y su relación con la Iglesia. Pero ahora tenemos que dedicar un rato a reflexionar sobre lo que hemos ido presentando. Todas esas teorías de los revolucionarios que se aplicaron a la Iglesia nacieron de hombres de Iglesia. La Iglesia estaba completamente identificada con el régimen borbónico. El liberalismo no era necesariamente contrario a la religión católica, pero a los ojos de muchos revolucionarios, el catolicismo era servil por naturaleza, aliado del despotismo por esencia y embrutecedor de la especie humana, como decía este pensador Boissy d'Anglas. Para muchos católicos era impensable el altar sin el trono. Así pensaba Luis XVIII. Esto va a ocurrir en España. Hubo un gran cubano que era filósofo, entre otras cosas, sacerdote, por supuesto. El gran Félix Varela decía que eso fue de las cosas más funestas que le pasó a la Iglesia, la unidad del altar y del trono. Y él lo denuncia en un periódico que publicaba en los Estados Unidos, que se llamaba El Habanero.
¿Cómo explicar esa confrontación entre los revolucionarios de la Iglesia? ¿Por qué estaba tan adherida a ese marco? ¿Por qué los revolucionarios no se limitaron a atacar los privilegios, sino que atacaron los derechos más fundamentales, ¿no? Por esa total identificación y también por motivos filosóficos. Se desmoronó el antiguo régimen y se abolieron muchos privilegios, por ejemplo, diezmos, contribuciones y le lettre de cachet, o sea, un documento que con ese documento podían meter preso a cualquiera. Por ejemplo, un noble tenía derecho a elaborar lo que se llama una lettre de cachet y pedirle al rey o pedirle a la autoridad que te metieran preso porque tú molestabas o lo que sea, ¿no? Y te podían meter preso. Mucha gente no pagaba impuestos, ni los nobles, ni el clero, y las ideas de la Ilustración se enseñorean de la sociedad. Querían un cambio social los revolucionarios y era imposible distinguir entre la Iglesia y el sistema con el cual estaba profundamente vinculada. Por eso ellos se metieron primero a dictaminar qué debía hacer la Iglesia y luego a reprimir a muchos sacerdotes que no juraron la Constitución. Se habían desintegrado las relaciones feudales. Había campesinos cuyas familias tenían siglos pagando impuestos, pagando exigencias a los señores de la zona. La libertad era entendida como una capacidad inherente al individuo y por fin el republicanismo como la única forma aceptable de ejercer el poder. La Constitución, la base de toda sociedad. La nobleza no fue destruida. Se calcula que habrá habido unas 30.000 víctimas. Se sabe del origen social de unos 14.000 de las víctimas, de las cuales 1.000 solamente eran nobles. Los burgueses acaudalados fueron los que más tierra compraron, el 62% de las tierras de la Iglesia, y solamente un 9% de los campesinos que tenían más recursos va a adquirir el 61% de toda la tierra que se vendió. En ese momento el capitalismo era considerado como la única manera de ejercer la producción. Y como los franceses consideran que todo lo que coarte la libertad del individuo es nefasto, se suprimieron los gremios. La única defensa que tenían los pobres obreros ante la incipiente revolución industrial en Francia son suprimidos los gremios. Eso fue, si mal no recuerdo, la ley Le Chapelier. No hay que acudir a la religión para dirigir la vida, se seculariza toda la mentalidad. La administración pública se vuelve más eficiente y se logran grandes pasos en la educación. Se toma conciencia de la importancia del bienestar social. Por ejemplo, creo que fue la Constitución de 1793 que estableció que el hombre tenía derecho al trabajo, todo hombre, por supuesto. Eso lo va a quedar abolido más tarde. En papel se reconocía la libertad de pensamiento y la prensa periódica conoce una enorme expansión. Había muchos periódicos que se dedicaban a atacar la Iglesia y a ridiculizarla. La Iglesia Católica francesa había perdido sus propiedades y privilegios. El Estado revolucionario cree poseer el derecho de determinar los principales aspectos públicos de la Iglesia, hasta dónde van a llegar las diócesis, cuál es el salario de un sacerdote, quién debe ser nombrado, ¿no? Y se va a dividir el catolicismo y los sacerdotes. Esto es importante tenerlo en mente porque de las primeras cosas que va a tratar de resolver Napoleón va a ser la unidad de los católicos franceses, porque era la única manera que él tenía de poder lanzarse a una guerra contra Inglaterra, que él ya había identificado como el enemigo a vencer, por lo menos al comienzo. El anticlericalismo se debió a que la Iglesia no supo renunciar a privilegios anacrónicos e injustos. O sea, había cantidad de campesinos pobres que tenían que darle toda una serie de contribuciones a su parroquia. Algunos de esos párrocos eran bien pobres también, pero eran exigencias puestas sobre gente pobre. Pero también había posturas ideológicas, filosóficas, sociales, ¿no? No se podía aceptar de ninguna manera
que hubiera una proyección pública de la religión. Se quería sacar a la iglesia de la vida pública, que tenía una gran presencia. Ustedes piensen en las procesiones, piensen que ningún francés estaba lejos del campanario de una iglesia. Raro el francés que no oía la campana de una iglesia en 1789. Se va a plantear una sociedad nueva y la iglesia en ese momento, como decía Rosmini, tuvo que descubrir su verdadera tradición. No tanto la tradición de aquel régimen que la beneficiaba, sino la del evangelio, la de los padres de la iglesia, la de los grandes hombres y mujeres de la historia de la iglesia. Hay que decir que toda vez que se atacó la doctrina y la estructura de la iglesia, muchos católicos la defendieron con devoción y fidelidad. La mayoría de los católicos, por ejemplo, no aceptaron la iglesia constitucional. Los hombres y mujeres franceses siguieron buscando a un sacerdote que no hubiese jurado para atender a su enfermo, para bautizar, para recibir la bendición matrimonial. Existía una división dramática entre los católicos y los sacerdotes franceses. De un lado, los que juraron, favorables a la revolución y críticos del antiguo régimen. Y del otro, los que no juraron, sienten que los revolucionarios han actuado sacrílegamente. Algunos sacralizarán la monarquía y el antiguo estado de cosas y se van al otro extremo. O sea, van a creerse que la iglesia se identifica con la monarquía. Y hubo gente también que fue al martirio, religiosas y sacerdotes, laicos, ¿no? Muchos hombres y mujeres que mantuvieron la fe en circunstancias muy difíciles, donde esconder a un sacerdote te acarreaba la misma condena del sacerdote. La revolución persiguió, procesó y condenó a muerte a cientos de sacerdotes y ciudadanos por motivos religiosos. Y zonas enteras como la Vendée nunca fueron sometidas. El Papa mismo, Pío VI, condenó la revolución y su pronunciamiento, entre los cuales figuran los derechos del hombre y el fin de la monarquía. Todo el mundo se da cuenta cuánto de bueno hay, cuánto de positivo hay en los derechos del hombre, que por cierto se inspiran en una declaración de derechos de Virginia que dio pie a lo que llaman los americanos the Bill of Rights, o sea, una lista de derechos fundamentales que hay que reconocerle a todo hombre. La Revolución Francesa, a través de Lafayette y de otros, hereda mucha inspiración de la Revolución norteamericana. Pero la Revolución norteamericana, al lado de los pronunciamientos franceses, aunque tuvo su violencia también, es, diríamos, algo muy organizado y en cierto sentido no hay estos extremos tan terribles, ¿no? Aunque muchos americanos que simpatizaban con Inglaterra tuvieron que irse a los Estados Unidos, ¿no? Cientos de miles tuvieron que emigrar a Canadá, para que sepan. Las monarquías europeas pudieron usar la religión católica como soporte ideológico contra la revolución. Esto va a ser fatal, porque se va a instaurar esa idea de que si es católico va a estar en contra de los cambios sociales que hay que hacer en la sociedad. Y el republicanismo y la Constitución francesa y la reforma de la revolución va a estar en contra de todo eso. Va a ser un reto para Napoleón Bonaparte cómo va a resolver estos problemas para poder luchar contra Inglaterra. La iglesia se separó del Estado y hay que decir que la iglesia se renovó. Esa iglesia pobre y desvalida estaba más cerca del evangelio que la iglesia rica y poderosa del antiguo régimen, como nos dice Laboa en una de sus obras. Fíjense qué ha conocido Francia en estos 10 años que hemos estudiado esta noche. Varias constituciones que limitan el poder de los reyes, una división de poderes, de tribunales de justicia, de entidades legislativas, de comités ejecutivos, elecciones varias veces, una vez con el sufragio universal de todos los hombres, ha conocido partidos políticos como los girondinos, los jacobinos, por ejemplo, la propaganda política terrible, los periódicos, una floración de periódicos de todo tipo, algunos vulgares, anticlericales, otros de reflexión y pensamiento.
En este momento al privilegio sucede, por lo menos en teoría, la igualdad. De hecho, ya para 1795-96 había enormes diferencias sociales y hubo mucha riqueza que nunca fue tocada. Alguna vez hubo algunos revolucionarios, como por ejemplo Hébert, que fue ejecutado en el 94, 1794, o más tarde Babeuf, que fue ejecutado durante el directorio. Se da cuenta que la propiedad habría que repartirla, dicen ellos, pero en realidad la gran propiedad siguió siendo un distintivo de la sociedad francesa. En teoría, los hombres nacen y viven iguales en los derechos. Nadie debe ser molestado por sus opiniones, incluida la religiosa. En teoría eso está muy bien. De hecho, hubo muchas mujeres y muchos hombres asesinados por sus opiniones religiosas. Lo mismo la libertad de pensamiento, de imprenta, de expresión, etcétera, la garantía de la seguridad del ciudadano. Eso en teoría, hecho en la práctica, gente que escribió contra Robespierre, etcétera, no le fue bien. Gente que escribió contra el Comité de Salud Pública tampoco le fue bien, ¿no? O sea que eso en teoría. Es bueno detenernos un momento también a examinar los principales excesos de la revolución. Bueno, ya hablábamos de que los gremios fueron suprimidos y se va a acabar defendiendo el privilegio de la burguesía contra las masas empobrecidas. O sea, muchos de los líderes eran gente que tenía algo de propiedad, ¿no? Se va a exacerbar el parlamentarismo con discusiones interminables. No se reconocen derechos a ninguna minoría. La iglesia perseguida y privada de recursos, esto lo hemos visto bastante bien. El Estado no permite otro poder que no sea el suyo y es peligroso pensar distinto. O sea que Francia va a vivir, diríamos, la primera organización de un Estado totalitario, pero no es nada ante el Estado totalitario, por ejemplo, de Hitler, Adolfo Hitler en Alemania, por ejemplo, o Stalin en Rusia, o Benito Mussolini en Italia, ¿no? No es nada, pero es un primer experimento, ¿no? Donde también en nombre de la nación y en nombre de la seguridad se reprime a miles de personas, se mata a miles de personas. Se llegó a aprobar una ley de sospechosos donde era legal meterte preso porque se sospechaba que tú eras contrarrevolucionario, dadas tus amistades. Y a veces, si estabas en la cárcel, en cualquier crisis, te mataban por estar en la cárcel, siendo así que te habían puesto ahí por ser sospechoso, ¿no? O sea que hubo mucha represión. Y les quiero poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en Lyon, que estuvo sublevada varios días, tuvo una gran represión. Y este fue el decreto que emitió el Comité de Salud Pública para que se pusiera una tarja en Lyon. Lyon le hizo la guerra a la libertad, Lyon no existe, ¿no? Bueno, en realidad no fue tanto. Se suponía que iban a destruir todos los edificios de la gente que hubiese apoyado la insurrección. Lo que sí ocurrió es esta burla donde pasearon un burro con todas las vestiduras episcopales, la mitra incluida, y mataron a cañonazos a los enemigos de los jacobinos, a los enemigos del Comité de Salud Pública, ¿no? En Lyon probablemente hayan matado al 10% de todos los sentenciados en los tribunales revolucionarios, porque fue una ciudad que se atrevió a sublevarse contra el Comité de Salud Pública. Se puede decir que los emigrados en general no entendieron la gran transformación que había experimentado Francia, ni la necesidad de adaptarse a una situación social que no admitía estamentos, es decir, nobleza, clero, tercer estado, ni privilegios anacrónicos que exigía mayor igualdad y más tolerancia. Nada de eso se dio. Y toda esta gente va a vivir el régimen napoleónico y toda esta gente va a vivir lo que siga después de Napoleón, ¿no? La restauración. Si uno fuera a resumir qué quedó de todo esto después de 1799, se pueden usar unas palabras que dijo Talleyrand, que hemos encontrado en esta conferencia. Dice, ellos no han aprendido nada ni han olvidado nada después de 20 años, dirá Talleyrand. Este hombre que será también ministro durante el régimen napoleónico, aconsejará a Napoleón, y será también ministro, funcionario en tiempo de Luis XVIII, etc.
Este hombre murió en 1838. Y con este pensamiento vamos concluyendo esta conferencia. Cuando nos volvamos a reunir, vamos a mirar y ver cómo le fue a Napoleón Bonaparte en su relación con el catolicismo, concretamente con la Iglesia Católica, en un tiempo que va desde 1799 hasta 1814, 1815, porque recordarán que Napoleón se escapa en un momento dado para vivir 100 días en los cuales él está dando que hacer a varios ejércitos europeos. Muchas gracias por su atención y que nos podamos ver de nuevo en otras de estas conferencias. Muchas gracias.